Muy buen día. Vamos a dar ahí unos segunditos para que se conecten los audios. Muy buen día a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí se están conectando. Muchísimas gracias y muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos en una jornada más del ciclo Buenas Prácticas en Recursos Humanos en Abra Laboratorio de Aprendizaje. Estamos junto a Ilia González, directora ejecutiva de la Red de Recursos Humanos, quien nos contará qué invitados nos acompañan el día de hoy en la sesión Presupuesto de Recursos Humanos. Bienvenida, Ilia. Adelante, por favor. Hola, Carol. Gracias nuevamente por invitarnos a esta hermosa casa que es Abra, Laboratorio de Aprendizaje, donde compartimos conocimiento, experiencia y buenas prácticas. Y el tema de hoy es súper entretenido. Me encantan estos temas que nos desafían a entender más allá de los distintos procesos que tenemos y lideramos en gestión de personas. Así que quiero saludar a cada uno de ustedes. Espero que ya tengan su cafecito. Yo tengo el mío por aquí. Y vamos a preguntarnos y a cuestionarnos, porque hay que saber sobre pagos en exceso, mora presunta y subsidios estatales. Todos tenemos esto, todos, incluso el que mejor paga. Y es súper importante conocerlo, sobre todo en estos tiempos complejos que se avecinan, los presupuestos acotados que vienen y todos los ajustes que nos toca hacer. Personalmente, debo decir que cuando lo descubrí me sentí súper mal, porque cuando hice toda la gestión para recuperar estos fondos, fueron muchos millones de pesos. Afortunadamente, cuando fui donde mi jefe y le digo, jefe, si hacemos esto, podemos recuperar todos estos millones de pesos. Y él quedó encantado. Y hicimos la gestión y recuperamos hartos millones de pesos. Pero en el fondo de mi corazón yo decía, es que igual yo pagué mal, po. Porque algo no hice bien oportunamente, o no estaba el sistema bien configurado, o desconocía obviamente, porque habíamos abierto agencias en regiones, entonces obviamente había conocimiento que no tenía. Por ende, esta reunión de hoy tiene varios objetivos. Por un lado, conocer qué son estos pagos en exceso, qué es mora presunta, cuáles son los subsidios, que debemos conocer. Y si no los conocemos, hay buenas noticias, porque quiere decir que podemos gestionarlos, mejorarlos, editarlos, ajustarlos para el futuro, pero además podemos hacer gestión inmediata para poder recuperar esos recursos. Así que hoy día mi invitado es Luis Badilla, que es el gerente general de Previgestión, a quien me salvó de incendios cuando estaba en mi antigua organización, cuando estaba en Turavión, y nos cerraron Chile Compras. O sea, me bloquearon de un día para otro, sin tener deuda previsional. Llevaba más de una década pagando remuneraciones, 12 años pagando remuneraciones en la misma empresa. Por lo tanto, si aparecía y nos bloquean por deuda previsional, yo dije, pero ¿cómo si he pagado bien? Algo no me cuadraba. Y pasó una triste historia, porque nos bloquearon y toda la agencia de viajes paró y no pudo vender. Y teníamos un montón de cuentas en el mercado público. Entonces fue terrible, no les digo cómo sufrí. Y en eso que dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Alguien me comparte el número de Luis Badilla y dice, llama a Luis. Así que llamé a Luis, llamé a Carmen y dije, necesito ayuda. No sé cómo salir de DICOM, tengo una deuda que no logro entender, de una agencia o empresa que no tengo idea dónde está, y voy a un lugar y nadie me contesta, y cómo lo hago. Y bueno, y ahí sufrí mucho, yo creo que 24 horas, hasta que logramos recuperar y levantar y demostrar que no había deuda, sino que era mora presunta, que tortura y mil cosas por el estilo. Así que Luis Badilla, gracias nuevamente por acompañarnos, asociado de la Red de Recursos Humanos, parte de nuestra comunidad, ya hemos hecho otros talleres similares, pero quería contarles esta historia por la importancia que tiene en todas estas aristas que les comenté. Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
Bienvenido a todos, todo bien por acá hoy, con hartas cositas y bien entretenido y agradecido que me hayan invitado, porque siempre es bueno contar un poco este tipo de servicios que nosotros prestamos y que aportan mucho a las organizaciones, en especial lo que generan grandes ingresos, muchas a veces a la empresa, o le hacemos grandes soluciones en relación a, por ejemplo, lo que tú nombras, que es la famosa mora presunta, ¿ya? Pero en esta oportunidad también vamos a agregar lo que son los subsidios estatales o bonos estatales, que también generan un gran aporte en ingresos para la empresa, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, junto conmigo va a estar Pedro Romo, que es el gerente de Eso operaciones que iba, tengo invitado, ¿ya? eso iba a Que, mencionar, que además nos va a acompañar Pedro. sí, que es una gran eminencia en el sistema previsional. Ahí se lo voy a presentar con mayor detalle más adelante, ¿ya? Es un hombre que sabe mucho del sistema previsional. ¿Por qué te gusta mentir, Luis? ¿Ya? Y mira, toda organización sabe que cuesta encontrar personal con experiencia, sobre todo si en el sistema previsional. Y cuando nos vemos enfrentados a alguna casuística, ya sea por excesos, por mora, y no sabemos cómo enfrentar, o cómo saber si tenemos excesos, cómo ver un tema de subsidio estatal, bonos, ¿ya? Cuesta encontrarlo. Bueno, y ahí para eso estamos, este tipo de empresas como la que hemos creado nosotros con Pedro, y que nos ayuda bastante, y ayudamos bastante a muchas organizaciones. Ahí les podemos nombrar un par de casos más adelante, ¿ya? Ya, vamos a ir al grano entonces, porque si no, la hora se nos va a ir muy rapidito y yo soy muy bueno para hablar, así que vamos a ir a presentar de inmediato. Vamos a compartir la presentación, va a quedar todo en Abra, así que a Sí. esa pregunta que siempre nos hacen, me adelanto un poco. Creo que ahí se ve bien. Falta ponerle modo presentación. Ya. Espérame. Abajito, ahí. Ahí sí. Y ahora se Voy a ve, explicar. no, se ve grande y pequeña. De nuevo, es que me cambiaron el PC en la semana, ya estaba puro. A ver, configuración. Ahí. Ahí ¿Mejor o sí, no? Ahí sí. ahí sí. Ya. Entonces, cafecito en Entonces, mano, manos a la obra y veamos qué podemos sí. hacer para optimizar nuestro presupuesto. Luis, Sí. te voy a interrumpir Ya. como siempre lo hago. Sí, démonos Cuando nomás las y preguntas cualquier duda o también en el pregunta chat. vamos resolviendo. ¿Ya? Gracias. Ya. Bueno, lo que nos invitaron acá era como, el tema que nos entregaron era cómo mejorar el presupuesto de tu empresa. Y nosotros dijimos, pucha, con Pedro pensamos y dijimos, mira, nosotros hacemos bastantes servicios. Dijimos, enfoquémonos en tres grandes pilares. ¿Ya? El primer pilar que dijimos que vamos a abordar va a ser la recuperación de pagos en excesos indebidos. ¿Ya? Esto se dan fundamentalmente en la AFP, AFC, Mutual, y ahí vamos a entrar un poquito más allá, ¿ya? También en la postulación o recuperación del bono estatal. Muchas empresas saben que a través del CENSE se recuperan ciertos bonos, o de la TGR, pero tampoco, y desconocen que también a través del IPS también se recuperan bonos, ¿ya? Y generando también, se aporta en el presupuesto de ingresos de la empresa, generando los controles necesarios para evitar las moras previsionales, ya que estas causan mucho daño cuando, como explicaba Ilia, cuando se presentan. Hay empresas que pierden muchos millones y están un día publicados en el boletín comercial. ¿Por qué y cómo se producen los pagos en exceso? Vamos a partir con AFC. Los excesos o pagos indebidos, que se nombran en AFC, principalmente se generan por las siguientes situaciones. Pagos, cotizaciones a trabajadores por relación laboral mayor a 11 años. Cuando un trabajador cumple 11 años en una empresa, ya se habla de relación laboral. La relación laboral se da un RUT de trabajador con un RUT de empresa. Cuando usted cambia, o está en un grupo de empresas, cambia un trabajador de una empresa a otra, se cambia el inicio de la relación laboral. Siempre la relación laboral RUT de trabajador, RUT de empresa. Y ahí el aporte empleador del 2.4 baja al 0.8. Ahí solamente se hace el pago al solidario, bueno, y el aporte del trabajador también se deja de enviar a la AFC, ¿ya? También tenemos los aportes enterados por trabajadores pensionados, con excepción de los trabajadores de invalidez parcial. Todo trabajador que está pensionado por invalidez total
o por vejez, no debe cotizar ni el seguro de cesantía ni el seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Ya? Cotizaciones que superen el monto tope o renta imponible. Muchas veces se pagan bonos anuales y no se recalculan los topes imponibles para todo el periodo y eso genera excesos que van quedando ahí en remanente a favor de la empresa. Estamos hablando siempre, el foco acá es aportes de la empresa, no dinero descontado a los trabajadores. ¿Ya? Por cotizaciones obligatorias a trabajadores no afiliados al seguro de cesantía, ahí tenemos el contrato de aprendizaje, los menores de 18 años. Como le explicaba, muchas veces, por ejemplo, se hace una campaña de marketing en una empresa, contratan a personal joven para hacer una campaña de marketing y les pagan las cotizaciones. Muchos de ellos son menores de 18 años. No se debe cotizar a los menores de 18 años. ¿Ya? Como se dan cuenta, ya estamos abriendo la puerta para identificar excesos los cuales las entidades previsionales no les devuelven en su totalidad. Ahí hay que entrar a trabajar. ¿Ya? Después nos vamos a los exceso pago indebido en AFP. ¿Ya? Hay que tener pago de cotizaciones obligatorias, aportes por indemnización sobre los porcentajes legales. Como ustedes saben, todos los años en enero sale la nueva renta tope para que se va a ocupar durante todo el año. ¿Ya? Y hay que estar atentos a esos montos para los recálculos y para todo lo que se efectúe. Pago de cotizaciones obligatorias de trabajadores no afiliados. Tenemos trabajadores que no, por uno u otro motivo no están afiliados ya porque pueden estar pensionados o porque cumplieron cierta edad, ya no corresponde que les paguen la AFP. O porque Por están favor, en el si sistema alguien, antiguo. aprovecho de mencionar, si alguien considera que es muy técnico y necesita más información, pregunten en el chat que no tenemos ningún problema en responder sus consultas. Sí. La ILA ahí nos va apoyando. ¿Ya? Después seguimos con... Sí, yo estoy tratando, y la verdad lo tratamos de hacer más simple con Pedro, porque este tema es técnico, pero lo aterrizamos casi a un lenguaje que maneja normalmente el área de remuneración. ¿Ya? Pago de cotización de los 3 primeros días de licencia médica inferiores a 11 días. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando un trabajador tiene menos de 11 días de licencia médica, la entidad pagadora de subsidio no le paga el sueldo por esos 3 días. ¿Ya? Pero sí por ley está obligada a pagarle las cotizaciones. Muchas empresas le otorgan el beneficio a los trabajadores y le pagan el sueldo por esos 3 días para que no se vea afectado su bolsillo. Pero además pagan las cotizaciones, por lo cual nos encontramos con pago de cotizaciones por el empleado por esos 3 días y pago de cotizaciones por la entidad pagadora de subsidio por esos 3 días. Y con eso se generan duplicidad de cotizaciones que se pueden recuperar a favor del empleado. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos por acá el pago de cotizaciones obligatorias que es trabajadores con licencia médica mes completo. O sea, nunca he entendido mucho por qué le pagan las cotizaciones a los trabajadores cuando están con el mes completo de licencia médica. Yo asumo que es por un tema de sistema de remuneración o sistema de pago como Previred de la entidad pagadora donde se pagan las cotizaciones. ¿Ya? Porque no debemos olvidar que los sistemas de remuneración son estándar. ¿Ya? Y no manejan todas las casuísticas. Y todos estos beneficios que otorgan las empresas muchas veces marean los sistemas de remuneración y terminan pagando, por ejemplo, cotizaciones en AFP a un trabajador que estuvo el mes completo con licencia. Y ahí corresponde que recupere la empresa porque no le efectuó un descuento al trabajador. ¿Ya? Pagos duplicados. Es muy frecuente pagos duplicados, sobre todo cuando han declarado la empresa, muchas veces pagan 2 veces la planilla de pago que fue declarada. Y pago efectuado para salir del boletín comercial sin que correspondiese el pago. Muchas empresas, lo primero que hacen al estar en el boletín comercial, salen corriendo a pagarlo en algún lado. ¿Ya? Creyendo que es la gran solución, pero pésima solución porque terminan reconociendo que es deuda real y que esa relación laboral, que ese trabajador sigue trabajando en la empresa, con lo cual generan más deuda finalmente, y estos pagos que pagaron de más no se los van a dar. ¿Ya? Acá el tema, cuando entremos a la mora, van a entender un poco que la mora es mejor regularizarla y hay que usar los canales que corresponden. Yo sé, como le explicaba a la L, que es difícil saber los canales correctos, pero los vamos a orientar un poquito. ¿Ya? Sigamos con la AFP. Dice, trabajadores con más de 60 años o hombres más de 65, pensionados que no manifestaron su intención de continuar cotizando. Cuando tú llegas a esta edad o te pensionas, tienes que manifestar tu intención de no seguir cotizando, ¿ya? Y si no, va a generar exceso. Las cotizaciones del seguro invalidez y sobrevivencia mayor a los 65 años.
Cuando se sigue cotizando el aporte empleador hacia el seguro invalidez y sobrevivencia para trabajadores que tengan más de 65 años, no están cubiertos por ley. Por más que ustedes paguen las cotizaciones a esos trabajadores, no van a estar cubiertos en el seguro invalidez y sobrevivencia. Y esos fondos quedan ahí retenidos a favor de en este caso de la AFP, porque la AFP ni siquiera se los mandan a la compañía de reaseguro, porque el seguro invalidez y sobrevivencia está reasegurado por una empresa externa a la AFP. Con lo cual esos dineros, si ustedes los mandan, no se los van a... El trabajador no está cubierto, ni la empresa va a recibir los fondos de vuelta, a no ser que se soliciten, obviamente. Y pagos por tasa de invalidez y sobrevivencia por tasas mayores a las vigentes en el periodo. Ustedes saben que ahora, hace unos años atrás, la tasa de invalidez y sobrevivencia sube, baja, tiene bastantes fluctuaciones. ¿Ya? Otro exceso que se van generando. Ira, tú me vas avisando si van saliendo dudas, ¿no? ¿Ya? Exceso o pago indebido en las mutuales. Bueno, el más común es el rol en la tasa de la cotización, ¿ya? Diferenciada. También se da por cotizaciones por remuneraciones mayores a la renta tope, lo que hablábamos por la otra instancia también, cuando hay un reajuste o hay un bono o una gratificación, muchas veces sobrepasan la renta tope y quedan excesos a favor ahí que se pueden recuperar. Volvemos también a las cotizaciones por los 3 primeros días, así como se pagan las AFP, también se terminan pagando en las mutuales, ¿ya? Y pago de cotizaciones por el total de la tasa para aquellos trabajadores con licencia médica por mes completo. Esto es muy frecuente en la mutual. Cuando está un trabajador con mes completo en la mutual, solamente se debe pagar la ley sana, pero es demasiado común que pagan la cotización también de la mutual, pagan las dos cotizaciones, y no corresponde, solo se debe pagar ley sana. ¿Ya? Eso, si miramos acá el tema, nos damos cuenta que los excesos que se pueden generar en una empresa, en las entidades de previsión es bastante amplio, ¿ya? Y cuesta recuperarlo, Pero nosotros ya estamos expertos en este tema y podemos asesorarlos bien ahí para recuperar. Hemos tenido empresas, me sale a la memoria una empresa que estaba en octubre, hace un par de años atrás, no, hace 4 años atrás, y le recuperamos 600 millones de pesos antes que terminara el año. Estaban felices porque dieron positivos porque tenían el balance negativo, ingresaron estas plata a los cajas y reversaron gastos y les tiraron a ingresos. Y tuvieron ingresos muy buenos ese año. ¿Hay plata que se pueden recuperar? Hay mucha plata en el sistema de previsión. Solo en AFC, según la información que tiene la Superintendencia de Pensiones, tienen 100.000 millones de pesos por devolver a las empresas. Tienen esa cantidad de plata que está a favor de las empresas que no se les devuelve si no se hace la gestión. Y si sumamos todas las otras entidades previsionales, debe ser una cantidad estratosférica. Porque no debemos olvidar que AFC es solo el 3% de la cotización. Imagínense el fondo de pensiones que es más del 10% más el seguro invalidez, ¿ya? Vamos a recuperar ese dinero. Sí, Vamos a se traer puede esos recuperar. recursos de nuevo a nuestras empresas. Se puede hacer mucho con esa plata, ¿ya? Los plazos para solicitar los excesos. La FP dice que no hay tope, la normativa dice no hay tope. Si yo tuve un exceso hace 20 años atrás y todavía está disponible, ahí está. Las empresas, la FP te dejan los excesos en rezagos. O muchas veces lo dejan en una cuenta individual del trabajador, depende de la AFP, pero en un ítem la gente le queda como rezago permitido en la cuenta individual que no constituye saldo, con lo cual queda disponible para que la empresa lo solicite. ¿Ya? En AFC, desde que partió la ley se puede recuperar también, desde el 2 de octubre del 2002. ¿Ya? Y por el otro lado, la Mutual, ISAPRE, FONASA y todos los demás tienen por normativa máximo 5 años para atrás. Es decir, hay un plazo que permite mirar la historia, que es lo mejor y permite recuperar muchos fondos. ¿Cómo saber si mi empresa tiene pago en exceso o pago indebido? Bueno, este es un marketing para mí, ¿ya? Nos llaman a nosotros, ¿ya? No, ahí nosotros los podemos apoyar 100%, ahí, porque como tenemos el plazo ahora como 1 hora para explicar todo este tema, estamos siendo bastante acotados, pero en este tema nos pueden contactar y nosotros los apoyamos, ¿ya? Bueno, como les expliqué, ahora los voy a dejar con Pedro, que es nuestro experto. Pedro tiene una gran trayectoria en el sistema previsional, ¿ya?
un hombre que sabe mucho, Sí. incluso todavía lo llaman de algunas instituciones para hacer algunas consultas, es un hombre bien sabio, sí. No lo voy a tirar muchas flores porque si no, después pide aumento de sueldo, así que no. Me da vergüenza. Oye, Luis, hay Ya, una lo pregunta en el dejo ya, chat. Pedrito, te continúa. Luis, ¿me escuchas? Hay una pregunta que quiere hacer la Ilia. Sí, hay una pregunta en el Dígame. chat. Dice, ¿cómo puedo saber si mi empresa tiene pagos en exceso? Mira, se dan diferentes condiciones para saber si tiene pago en exceso. Yo creo que el 95-98% de las empresas de este país tienen pago en exceso, de una u otra forma. Lo que pasa es que después uno empieza a hacer los análisis. A ver, ¿cuál es la dotación que tiene? Segundo, ¿cuál es la probabilidad que tenga trabajadores que son pensionados, por ejemplo, y que nunca le informaron en el contrato que eran pensionados? ¿Ya? O muchos se pensionan calladitos, no cuentan. Se pensionan ¿A quién calladitos o contar? cuando ingresan a la empresa no informan. ¿Por qué? Porque en Chile existe este tema de que si es pensionado no lo contratan, porque es muy joven, algún problema de tener, pero a lo mejor tiene otro problema de sordera, no sé qué, parcial, o que le permite igual trabajar con audífonos, pero por X motivos fue pensionado. En la mutual nosotros siempre revisamos, por lo que les decía de que siempre les pagan la cotización. Mira, sí o sí, aquí no se pierde nada en hacer el intento. ¿Ya? Porque en el peor de los eventos, por ejemplo, las empresas que nos han contratado a nosotros, en el peor del evento, lo único que se demoraron fue firmar el contrato, porque nosotros de ahí no les pedimos ninguna otra información, ¿no? Batimos solo viendo todo el tema. ¿Ya? Pero hay que visitar todas las organizaciones, es un trabajo de lupa, pero hay que hacerlo. ¿Ya? Pero les garantizo, tiene un 95% de probabilidad de que sí tenga devolución de pago en exceso. ¿Ya? Ya, Pedrito, me salgo, continúe usted, tome la Por favor, presentación. por favor. Y me voy a ocultar para no distraerlo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Pedro Romo, como Luis les dijo. Y bueno, yo les voy a contar un poco la historia personal mía, un poquitito, ¿ya? Yo llevo prácticamente, soy del inventario del sistema previsional, ¿ya? Comencé trabajando un par de años en la caja de previsión y estímulo del empleo del Banco del Estado. Conozco algo en parte del sistema antiguo. Y comencé a trabajar en abril del año 81 en un banco que en esa época se llamaba el BIF. Y que posteriormente, cuando mi intención era trabajar en un banco, pero cuando me dio la sorpresa que me habían contratado para trabajar en una FP a contar de mayo del año 81, por lo tanto, algún grado de conocimiento puedo tener de lo que ha pasado durante todo este tiempo y tengo mi opinión personal sobre el sistema previsional que lamentablemente lo fueron destruyendo en el tiempo, no haciéndole las modificaciones que debieron tener, porque el sistema previsional original protegía mucho al afiliado y ahora no lo protege, pero lamentablemente los gobiernos de turno lamentablemente fueron destruyendo el sistema previsional y al final estamos en esta situación que estamos ahora, pero es mi opinión personal, ¿ya? Pero pasemos al punto que nos convoca, ¿ya? Tenemos un punto que es la mora presunta, problemas que originan las deudas previsionales, el gran problema del boletín comercial, cómo prevenir la morosidad, qué es una declaración y no pago automática, que es un tema nuevo que apareció a contar de la reforma que se hizo al sistema de pensiones, los pagos, cotizaciones y cómo se excluyen algunas generalidades, los tipos de mora y cómo aclarar, ¿ya? Como el cobro ejecutivo de la administradora y los fondos de pensiones y el plazo de cobro de las cotizaciones previsionales adeudadas, ¿ya? Aquí, con la entrada de vigencia de la reforma previsional, facultó a las entidades previsionales a generar cobranza, ¿ya? A las entidades, a los empleadores que no realizan pago de cotizaciones a un trabajador o en su defecto no hayan informado un movimiento personal. Este es el gran cambio que se hizo. Antes, las AFP no cobraban ni hacían cobranzas efectivas por sus famosas moras presuntas que se le llaman, ¿ya? Y la ley facultó que primeramente, como su nombre lo dice, es una presunción de una deuda. Yo terminé de pagar y si no informé un movimiento personal, sea por un despido, sea por un permiso sin gozo de remuneraciones, ¿ya?
o por otra circunstancia que no genera un pago de cotización posterior, la AFP o la entidad previsional espera un pago, pues hace una presunción y genera una deuda en relación a la última renta percibida, ¿ya? Y eso se llama mora presunta, ¿ya? Durante ese tiempo, a ustedes, por normativa, les tiene que llegar una notificación, información, por eso le llegan cartitas de Previrrey, eso es mora Son esas presunta. cartas, Pedro, son esas cartas que tomamos y dejamos Exacto, tareas son pendientes. Como comunicaciones que llega, abrimos el sobre y las dejamos, eh, vamos a revisar luego. Mañana lo reviso. la mayoría de los casos llegan por correo directamente de Previrret, en algunos casos, donde te muestran un cuadrito y dice, mire, dice mora del periodo julio del 2022 o agosto, dice, mire, por estos trabajadores yo no tengo la cotización de obligatoria, la voluntaria, etcétera, etcétera. ¿Ya? La norma dice que si al día 80 en que fue exigible la cotización previsional y esta no se encuentra revisada, se genera la denominada DNPA, ¿ya? Que es una declaración de pago automática que genera la AFP. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Que vamos a hacer entre ambos conceptos, ¿ya? ¿Ya? Que, como les decía, la mora presunta es una presunción de un pago que tiene que tener una justificación y que si no la tiene va a transformarse una DNPA, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa? Que al día 80, si yo no justifico esa mora, que eventualmente me estuvieran notificando, me estuvieran informando, se va a convertir en una obligación, pero una obligación generada directamente por la AFP, ¿ya? ¿Qué incidencia origina las deudas previsionales? Que el notario no te acepte una firma de un finiquito y que queden pendientes los movimientos personales, que no te pague factura, cuestionamiento en las tareas realizadas por el encargado de remuneraciones, falta de cotizaciones pagadas por el trabajador, aporte de seguro de Santilla, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Ya? La información que se puede publicarse en el boletín comercial, lo que dijo Ili al principio, que en el fondo implica mucho complicaciones para usted, rechazo de financiamientos bancarios, posibilidad de participar en licitaciones, lo que le pasó a Ilia en el bloqueo de Chile Compra, ¿ya? Porque hay muchas instituciones que por la estructura que tienen participan en Chile Compra y automáticamente Chile Compra los bloquea y no pueden hacer absolutamente nada, ¿ya? Retención de devoluciones de impuestos en algunos casos, exclusiones en cualquier beneficio fiscal que postule como por ejemplo la bonificación de zonas extremas, subsidio al empleo joven, etcétera, etcétera. Embargo viene y el tribunal puede instruir orden de arresto contra el representante legal, que básicamente sucede muy poco, pero lo que las utilizan son algunas ISAPRE que informan y demandan, impiden el arresto de un trabajador, ¿ya? ¿Cómo prevenir una morosidad? ¿Ya? Al principio fue un poco la introducción, ¿ya? Primero, pagando las cotizaciones dentro del plazo legal. Ustedes saben que si yo no pago por Previred y pago por papel, tengo hasta el día 10. Si pago por Previred, tengo hasta el día 3. ¿Ya? ¿Ya? Si no tengo la oportunidad y no tengo plata para pagar mis cotizaciones, genero una obligación, ¿ya? Y declaro las cotizaciones. Las declaro en el Previred y hasta el día 10, ¿ya? O por papel como corresponde a la entidad recaudadora que tenga cada una de las instituciones, y genero un compromiso de pago a futuro que a los 180 días debo pagarla como máximo, si no se va a constituir en una demanda. Lo principal es informar los movimientos personales, las desvinculaciones, los subsidios, los permisos sin goce de remuneraciones, otros movimientos que pueden ser los ausentismos. Aquí es muy importante en este punto y me voy a detener. Cuando nosotros finiquitamos a una persona y posteriormente nosotros verificamos que quedamos pendiente una diferencia de renta, de sueldo, una hora extra, un bono, vamos y lo pagamos al mes siguiente o al subsiguiente y lo pagamos con el periodo de cotizaciones de ese mes, ¿ya? Automáticamente, si ustedes informaron un movimiento personal, la relación laboral se cerró un mes o hace 2 meses atrás, ¿ya? Pero el hecho de que ustedes paguen una cotización y no indiquen que es un movimiento de tipo en la planilla, que va con un movimiento 8, ¿ya? Que para usted a lo mejor en su estructura de Previred parece que es un movimiento 12, ¿ya? Si no informan eso, automáticamente la relación laboral se va a activar y les va a empezar a generar morosidad, ¿ya? Por lo tanto, es importante que cada vez que ustedes paguen una cotización correspondiente, alguna reliquidación por una persona que está finiquitada, lo tienen que hacer con el tipo de movimiento que corresponde para no
generarles deuda de forma posterior. ¿Ya? Ahora, es importante que si el trabajador deja de prestar servicio, se debe informar el movimiento personal en la última planilla de pago de cotizaciones u otro medio. Ustedes saben que está la planilla, o también se puede ingresar el movimiento personal directamente en la página de Previo Red, si los que tienen acceso a Previo Red. ¿Ya? Aquí lo que entramos en detalle al principio. ¿Qué es una declaración de no pago automática? Una declaración es una declaración que genera la AFP o la FC cuando un empleador no regulariza una mora presunta respecto a un pago de liquidación de alguno de sus trabajadores, lo que yo le decía. La AFP o la FC esperan un pago por esa persona. Si dentro de ese periodo de 80 días, al día 81, ¿ya? La AFP o la FC van a generar una DNPA. Entonces, cuando ustedes sacan un certificado de deuda en la AFP, le aparece declaración de no pago automática o en algunos casos DNPA. Y la declaración de no pago normal aparece como DNP. ¿Ya? Al producirse una declaración, ¿ya? Se iniciará la acción de cobranza prejudicial para garantizar el cobro y la creación de la mora presunta, así como cobrar los intereses y reajustes que las multas correspondan. Por lo tanto, aquí es importante tener claridad, y aquí yo hago mucho hincapié, ajustar los sistemas de remuneraciones, porque muchas veces, en algunos casos, se deja de pagar algunos conceptos por alguna situación porque los sistemas de remuneraciones no están ajustados y no manejan todas las casuísticas. ¿Ya? Como por ejemplo, tengo una persona que está con licencia médica, ¿ya? Algunos sistemas dicen, ah, no, está con licencia médica, no pago nada. Lo paga toda la entidad pagadora de subsidio y dejo de pagar los aportes previsionales del empleador que obligatoriamente los tengo que hacer. ¿Ya? Y eso genera una deuda. ¿Ya? Los pagos que se excluyen de la generalidad, como lo dijo Luis al principio, no deben pagarse los menores de 18 años, los contratos de aprendizaje, ¿ya? Es importante que sí o sí los trabajadores extranjeros deben cotizar aun cuanto tengan certificado de cotizar en AFP. El certificado de exención de cotizar en AFP es para la AFP. Para la FC se sigue pagando y para las otras entidades. ¿Ya? También, cuando un trabajador, ¿ya? Tiene un certificado de exención de cotizar en la AFP porque cumplió los 65 años o los 60 años la mujer, ¿ya? Y no quiere seguir trabajando, no quiere seguir cotizando, es solamente para la AFP. En la AFC se debe seguir pagando el aporte de la AFC completo. Se le tiene que descontar al trabajador y tiene que pagar el empleador. Porque mediante tengo una vida activa, la AFC funciona hasta que la persona se pensiona. La única forma que el trabajador deje de cotizar en la AFC es cuando está pensionado. Antes no. Dando una vida activa se debe cotizar. En la AFP, los afiliados mayores de 65 años y mujeres ya respectivamente. Afiliados pensionados en el sistema pensional de GIS y en validez total. ¿Ya? Aquí hay varias salvedades. ¿Ya? Dice, en el caso que no corresponde el pago de cotizaciones adicional diferenciada con excepción de las mujeres, aquí hay una situación bien clara. Con el cambio a la ley que se hizo en el 2008, las mujeres se pensionaban a los 60 años, pero algunas podían seguir trabajando, pero quedan descubiertas por el seguro invalidez y sobrevivencia. ¿Ya? ¿Qué se hizo? Se hizo un cambio. La mujer es legal para pensionarse a los 60 años, pero si ella sigue trabajando, se debe seguir pagando el seguro invalidez y sobrevivencia hasta los 65. ¿Ya? A los 65 años, tanto el hombre como la mujer quedan exentos del seguro invalidez y sobrevivencia. Pero si la mujer sigue trabajando y cumplió los 60 años, se le debe seguir pagando el seguro invalidez y sobrevivencia. Si ella tiene un certificado de exención de cotizaciones y que no quiere seguir cotizando, esa es la diferencia. ¿Ya? Los trabajadores pensionados, ¿ya?, que deseen continuar cotizando, deberán comunicarle a su empleador que quieren seguir cotizando. Y por escrito, hay formularios en la AFP que indican que quieren seguir cotizando o dejarse exento de cotizar. ¿Ya? En dicho caso, la normativa establece que el respectivo empleador está obligado a cotizar por las remuneraciones que se pague y enterarla en la AFP. O sea, aquí hay obligaciones. ¿Cuál es el cambio que se hizo? Antes, cuando la persona cumplía la edad legal, se dejaba de automáticamente pagar. Aquí es al revés. Ahora, el pensionado cumple la edad legal y si él sigue trabajando, tiene que decirle a su empleador, quiero seguir que me siga pagando cotizaciones. ¿Ya? La persona que cumplió los 60 y 65 años, ¿ya?,
él tiene que informarle a su empleador que no quiere seguir cotizando, sino el empleador tiene la obligación de seguir cotizando. ¿Ya? Si es una persona mayor de 65 años, lo único que tiene que pagar es el 10% al fondo de pensiones, ¿ya? La comisión diferenciada, más los aportes de salud y las otras leyes sociales que le correspondan al empleador. ¿Ya? Plazo que tienen las AFP para cobrar. Aquí volvemos al tema. Una declaración y no pago. Cuando yo hago contraigo una obligación con una entidad previsional y digo, señores, ¿sabe? No tengo platita para pagar, pero sí me comprometo a pagarle y hago una declaración y no pago, ustedes tienen 180 días para poder regularizar la situación. Si de esos 180 días la AFP no recibe el pago, la AFP tiene la obligación de emitir una resolución. Ahora, eso es lo que dice la ley, pero la AFP podría empezar a hacer cobranza a contar del día 1 que pasa de prejudicial a judicial. O sea, estos son plazos que está en la normativa, pero también le da la flexibilidad a la AFP que las pueda iniciar antes. Pero la resolución de cobranza se tiene que emitir al día 180. ¿Ya? Pedro, una Dígame. consulta, no sé si la sabes, pero si yo declaro y no pago, ¿el trabajador sabe esa situación previsional en Sí, la cual el empleador está? sí, pues, Perfecto. sí. Con esa información, yo Cuando, me cuando, puedo autodespedir diciendo que no me está pagando las cotizaciones por declaración de no pago, o a la ver, declaración de no pago lo que, es solo cuando no se paga. mira, lo que pasa es que la declaración y no pago sirve para hacer un compromiso y también para que el trabajador tenga el resguardo que le va a dar una cotización que deben obligatoriamente pagársela. ¿Ya? Ahora, si él quiere autodespedirse porque su empleador no, aquí hay un concepto, el no pago de cotizaciones es el no pago, aquí hay un compromiso de pago y las cotizaciones están declaradas, por lo tanto hay un compromiso que el empleador va a pagar. Básicamente, los autodespidos porque el empleador no pagó las cotizaciones y ni las declaró. Esa es la Claro, gran pero yo estoy en diferencia. ISAPRE, supongamos, yo estoy en ISAPRE, mi ¿Ya? empleador declaró que se comprometía a pagar. ¿Ya? ¿Mi plan de ISAPRE va a seguir vigente? O sea, Sí, pues si hay voy una a seguir declaración y no pago. igual con... Ya. Sí, No es que, no es que después no me cubra o me... No es que tenga la deuda yo. mira, aquí voy a hacer una diferenciación. Las ISAPRES tienen una normativa totalmente distinta al sistema previsional de FP y FC. ¿Ya? Las ISAPRES aceptan la declaración de no pago, pero tienen sus propias reglas de cobranza que son muy similares a la FP, ¿ya? Pero también tienen que regir. Si hay un compromiso de pago, no tienen por qué negarle los beneficios al trabajador. ¿Cuándo se le niegan los beneficios? Cuando ellos no tienen un pago de cotizaciones ni un compromiso, cuando no tienen un pago de cotizaciones. ¿Ya? Pero aquí hay un compromiso de pago, existe una obligación por parte del empleador y las acciones de cobranza las tiene la obligación de hacer la entidad presional, en este caso el ISAPRE. Si ellos son negligentes y no hacen la entidad, no es culpa del trabajador que no las hagan. ¿Te fijas? Ahora, si un trabajador eventualmente lo quieren despedir, se hace por ley busto y pueden pagar el caso en particular en forma puntual y se paga ese caso en particular, se saca de la declaración y no pago, se paga y se actualiza la deuda y se queda por la diferencia de los casos por los cuales efectivamente existe un compromiso pago. ¿Ya? Ya. Pedro, tenemos una pregunta. Bueno, Rodrigo menciona que es muy buena la información del seguro de invalidez, así que agradece esa información. Y la pregunta es, ¿los socios de empresa pagan seguro de cesantía y mutualidad? A ver, hay una norma que dice que si los socios, ¿ya? Dependiendo de la situación, tienen más del 50% de la propiedad de la empresa y además tienen la representación legal, en algunos casos están excluidos de pagar el seguro de cesantía. ¿Ya? Hay una normativa muy amplia, pero sería bueno que en el fondo él nos hiciera llegar su inquietud para nosotros mandarle la información, explicársela, porque son muchas casuísticas que se generan en el aspecto, porque les corto un ejemplo. El otro día nosotros nos dijeron que había un socio que tenía el 50%, pero al final ese socio no tenía el 40%, era mucho más socio, el socio tenía el 42%. ¿Cuánto? Al tener menos del 50% está obligado a pagar el seguro de cesantía. Es en efecto más del 50% que tenga de la propiedad y más que tenga representación legal de la empresa. Por lo tanto, lo importante ahí es más fácil tener el caso en particular para nosotros explicarle cuál es la casuística que tiene que aplicar y qué debería hacer y qué no debería hacer. ¿Ya?
Estupendo. ¿Y en la mutualidad aplica lo mismo? En la mutual se tiene que pagar igual. ¿Qué pasa si él tiene un accidente de trabajo? Bueno, yo pregunto nomás, si a mí me están No, preguntando. sí, pero dile, mira, que haga todas sus consultas y se las hacemos, se las vamos a responder completa. ¿Ya? Así que pregunten todo lo que quieran. Para eso tenemos hoy día a Pedro respondiendo todas nuestras consultas respecto a el cobro de las cotizaciones adeudadas que presenta Ya. Ahora, declaración y no. el tema de las DNP, como le decía, el plazo de 180 días, ¿ya? Debe ser reducido por la administradora toda vez que sea de interés del afiliado o estén expresamente solicitadas por escrito. O sea, aquí viene lo que tú estás preguntando. Si un trabajador necesita que le paguen sus cotizaciones, el trabajador también puede existir para que el plazo se reduzca de los 180 días y se hagan las acciones de cobro anticipadamente. ¿Ya? Porque la plata es del trabajador, no del empleador. ¿Ya? La declaración de pago automática de los 180, a los 80 días, se agotan las gestiones y automáticamente tiene los mismos plazos que una DNP normal. ¿Ya? Se mandan notificaciones y a los 180 días se genera una resolución de cobranza y se hacen las acciones judiciales correspondientes con el juicio, con todas las cosas ahí por haber. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, en grandes aspectos, ¿cuáles son las cosas que nosotros no debemos tener claridad para hacer el tema de la mora? Es tener, si alguien, por ejemplo, lo que pasa siempre, si algún trabajador de ustedes contrató un producto voluntario, ¿ya? Pero vamos a ir un poquito más atrás. Las únicas cotizaciones obligatorias en el sistema de FP son la cotización obligatoria, ¿ya? Esa es la única obligatoria que tiene el empleador que pagar, ¿ya? Por efectos obligatorios. Los demás productos son productos que contrata directamente el trabajador, por eso se le llaman productos voluntarios. Cuentas de ahorro, cotizaciones voluntarias, aportes de indemnización voluntarios, ¿ya? Depósitos convenidos, ¿ya? Cuando un trabajador se cambia de AFP y se cambia con todos estos productos para la otra AFP, ¿ya? Lo que deja de generar deuda es la obligatoria. Si el trabajador, cuando se cambió, no hizo el término o el cierre de la autorización de descuento que generó en la AFP antigua por ese producto voluntario, le va a generar deuda por esa AFP al empleador. Me explico. El trabajador está en la FP1, se va con todos sus productos a la FP2. La FP2, usted empieza a pagar la FP2, la obligatoria, el ahorro, lo que sea, pero la FP1 quedó vivo el producto voluntario porque el trabajador no lo revocó. Y al no revocarlo, ¿qué se genera? Una presunción de que debía llegar un pago, ¿ya? Al llegar ese pago, al no llegar ese pago, se genera mora. E inclusive, las AFP publican hasta en el boletín por esta situación porque es una obligación que no se aclaró en su momento. ¿Qué les sugiero? Y usted me va a decir, este caballero está loco, ¿ya? Les sugiero que si a ustedes, una persona se les cambia de AFP y tiene productos voluntarios, ¿ya? Deben exigirle que le informe y les que muestre la copia de la revocación del producto. Si a ustedes no les llega la revocación del producto y ustedes no son notificados de la revocación del producto, ustedes tienen la obligación de legal de hacer los dos descuentos, porque las dos entidades están vivas, la nueva y la antigua. Oye, Pedro, eso que dices es súper, súper importante. Suena complejo, pero mientras no llegue la revocación, no dejo de descontar. Esa era mi política siempre. Era como, no me traes el documento, te sigo descontando. ¿No quieres que te lo desconte? Tráeme el documento. ¿Por qué se los digo? Porque con el cambio a la norma, se dijo, las personas pueden tener ahorro voluntario en todas las AFP. Yo puedo tener en las 7 AFP, puedo tener ahorro voluntario. Cotizaciones voluntarias APB lo puedo tener en todo sistema financiero, ¿ya? Puedo tener APB en la caja de compensación, puedo tener APB en un banco, puedo tener APB en una compañía de seguro, puedo tener APB en la AFP, ¿ya? Si yo no revoco en la AFP y me cambio, me llevo mi producto voluntario
una cotización voluntaria, un depósito convenido, me lo llevo a una institución financiera y no revoco, este descuento aquí va a quedar vivo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que pedirle al empleador nos demuestre que efectivamente no hizo la cotización y que se le hizo para poder rebajar la mora, pero nosotros rebajamos la mora. Pero si el trabajador no revoca, es un círculo vicioso, la mora sigue saliendo. Sigue saliendo. Y podría pasar que en un momento determinado, al seguir saliendo, lo agarra una publicación de un boletín, va a aparecer en el boletín. Y con el desagradable caso, como dijo Luis al principio, muchos empleadores que nos tocó a nosotros, partían corriendo y pagaban. Pagaban los aportes voluntarios, 50.000, 100.000 pesos, con interés y reajuste, y después se aclaró la mora y cuesta un mundo pedir de vuelta los productos voluntarios, pero los devuelven porque no debían haberlo pagado porque la persona no estaba, no correspondía haberlo pagado. ¿Ya? Eso es lo Pedro, tenemos importante. preguntas Dígame. también. No, perdona. No sé si tenías que terminar de decir No, algo no, más. dígame. Ya dice, cotizaciones pagadas muy antiguas, por ejemplo, me están cobrando cotizaciones del año 80. ¿Qué alternativas tenemos que no sea trabajo de arqueología en la búsqueda de antecedentes que por la antigüedad es muy difícil de recuperar? Mira, ahí lo más probable es que si le están cobrando cotizaciones muy antiguas, disculpe, voy a ocupar un término muy técnico, con el cambio de la norma, antiguamente, cuando uno se cambiaba de FP, ¿ya? Uno se cambiaba de FP y uno tenía una carpeta individual. Y la FP tenía que pescar esa carpetita individual y pasarse de la de FP1 a la FP2, donde iba todo tu historial, y la FP tenía que constituir todo tu historial. ¿Ya? Cuando se hizo el cambio, se hicieron las modificaciones, ¿ya? Se dijo, se acabó el traspaso de la carpeta individual, por lo tanto se crea el famoso Centro de Movimiento Histórico, que se le llama CMH, ¿ya? Y las AFP tienen la obligación de traspasarle la información histórica a la AFP actual para que ella tenga la historia. En algunos casos, nosotros hemos detectado que en ese traspaso de información no todas las AFP traspasan la información porque originalmente no se la traspasaron. Por lo tanto, quedan lagunas o periodos que pueden estar en el registro histórico, ¿ya? Y están generando un movimiento de deuda que no es deuda porque no está en los movimientos históricos. ¿Ya? Por lo tanto, lo más lógico en esos casos es tener el caso en particular, revisarlo y verificar a través de un reclamo normativo que se ingresa en la AFP, prácticamente en la AFP donde está vigente o la AFP donde eventualmente se podrían hacer las cotizaciones y solicitarle que hagan la revisión del centro de movimiento histórico. Y la mayoría de los casos, en el 95, en el 99% de los casos, se actualiza las cotizaciones y la mora se extingue porque son productos de que, como son cotizaciones muy antiguas, no se fueron traspasando de AFP a AFP los movimientos, ¿ya? Porque una cosa es el movimiento saldo y otra cosa es el movimiento histórico de cotizaciones, ¿ya? Por lo tanto, esos casos en particular sería bueno saberlo. Volvemos a dejar abierta la puerta en un caso particular, nosotros se lo podemos verificar y efectivamente puede ser si hay un periodo de tiempo, porque antiguamente los trabajadores se podían cambiar cada 4 meses, por lo tanto no existen periodos de 4 o 6 meses, básicamente son lapsos de tiempo de cambio de FP en FP, y al principio se podían cambiar cada 2 meses, ¿ya? Por lo tanto era más rápido el tema. Así que esos casos en particular es más fácil analizarlo y verificar, ¿ya? Ahora, siempre cuando hay casos de este estilo, que son cotizaciones muy antiguas, ¿ya? Y ustedes tienen la certeza que las cotizaciones la pagaron, es básicamente a través de un reclamo normativo que a la AFP, traspasarle el problema a la AFP, que la AFP investigue si efectivamente hay un pago y ellos tendrán que determinar si efectivamente existe o no existe el pago y van a tener que revisar su centro de movimiento histórico para verificar y si en esa revisión determinan exactamente que el pago no existe, ahí realmente se tiene que asumir la deuda. Antes no. ¿Ya? Después el movimiento de los finiquitos. Hay otra pregunta, dice, y Dime. si el socio o dueño de la empresa decidió no pagar la AFP, ¿podemos evitar la cobranza? ¿La FP o la FC? AFC. AFC, y él determinó y le correspondía pagar, tiene que pagarla.
Por eso los Muchas- casos por eso los casos hay que revisarlos, ¿ya? Si él le correspondía pagar, ¿ya? La obligación de él es pagar. ¿Te fijas? ¿Ya? Ahora, si no le corresponde pagar, nosotros le vamos a decir, ¿sabe? No le corresponde pagar y aquí están los antecedentes legales y usted, para efecto, si le llegó alguna cobranza, con los aportes necesarios, nos hacen llegar los documentos, nosotros nos presentamos a la FC y le decimos, ¿sabe? No corresponde la deuda, rebaje la deuda y no corresponde. Así es simple y sencillo. ¿Ya? ¿Mm? Ahora, cuando un holding de empresas y las personas se trasladan de una empresa a otra, la relación laboral, estamos hablando de la FC, comienza desde cero, ya que comienzan los pagos con el nuevo RUT de la empresa, con esto el conteo de los 11 años. El famoso los 11 años. Muchas empresas dicen, este trabajador empezó a trabajar conmigo aquí en el año 90, ¿ya? Pero lo cambiaron en el año 2004, lo cambiaron de empresa y lo pasaron para la empresa 2. Automáticamente, toda persona después del 2002 que comienza a trabajar o se reincorpora o le cambian de empresa, automáticamente tienen que seguir pagar la FC. Ahora, hay ciertas casuísticas que la FC maneja, que si esa empresa de 1 desapareció y la empresa 2 es la nueva, y esa empresa reconoce la antigüedad, la FC dice, ni un problema, le reconozco que es un trabajador antes de la ley y no le voy a hacer cobranza y no corresponde que esté en el sistema de FC. Pero si esa empresa 1 se mantiene viva y está la empresa 2, es una nueva relación laboral y se genera una obligación. El conteo de los 11 años se empieza de ahí en adelante y empieza de nuevo. Los 11 años es de cuando está la relación laboral en la AFC, no desde cuando está en la empresa. Si yo pasé de la empresa 1 a la 2, de la 2 a la 3, y esas empresas se mantienen en el tiempo, los 11 años se empiezan a contabilizar desde la última empresa en adelante. ¿Ya? Para que quede claro. Pregunta, si no correspondía pagar en la AFC por el socio, ¿se debe recuperar ese aporte? Sí, pues, es como decía Luis, es dentro de la casuística de los excesos que puede tener una empresa para poder recuperar esos dineros. Y se presentan los antecedentes, se va a generar la devolución de pago en exceso a la empresa y se le va a generar la devolución de pago en exceso al trabajador directamente por efecto de que lo que se le descontó del 0,6 al trabajador y del 2,4 al empleador. ¿Ya? Ahí, Luis, gracias por poner tus datos de contacto para que también puedan continuar las consultas por interno. Pueden hacer todas sus consultas. Yo, como les digo, el equipo de Previgestión son asociados de la red, son parte de la red, son parte de la comunidad y han tenido una disposición increíble siempre con todas las consultas que tengan, así que no duden en hablar con ellos para mayor detalle. Lo otro que genera deuda son los famosos extranjeros. ¿Ya? Aquí, cuando nosotros contratamos extranjeros, debe contar con el que tiene que ser un técnico profesional. ¿Ya? Y cuando el extranjero decide seguir con la pensión en su país y no cotizar en Chile, debe presentar el trabajador, debe presentar los documentos de la AFP, ¿ya? Y solamente se debe cotizar la AFC, porque tiene que generarse un documento de exención de cotizaciones por efecto de trabajador extranjero. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Y el caso de los trabajadores de 65 años, ¿ya? Y nunca deben dejar de pagar las cotizaciones FC con estos documentos. ¿Ya? Ahora pasamos. ¿Quedó claro el tema de la mora? Si hay dudas, para que las aclaremos. Aprovechen de consultar. Dice, hay otra pregunta que dice, de los 11 años de AFC, ¿es incluso si se reconocen los años de cambio de RUT? A ver, si la empresa 1 se extinguió en el tiempo, pongamos que ese trabajador fue contratado en el 2003, ya estaba en vigente la FC, y fue contratado bajo la norma y estaba trabajando en FC. Y la empresa 1 fue absorbida por la empresa 2 y esta empresa desapareció. Y esta empresa reconoce la antigüedad, se contabilizan los 11 años de la fecha de contrato y la fecha que se afilió de la empresa 1 en adelante. ¿Ya? Siempre la empresa que lo contrató, la primera, ya no debe existir. Fue absorbida por la empresa 2, de ahí se mantienen los mismos 11 años de un inicio. Si es una nueva empresa y la empresa 1 se mantiene y la empresa 2 es una nueva del holding y lo traspasaron para trabajar en esa empresa, los 11 años se empiezan a contabilizar desde la empresa 2 en adelante.
Pregunta, si es extranjero y se acoge a la ley 18.156 y mantiene su previsión en su país de origen, acá en Chile el empleador, ¿a qué está obligado a cotizarle? Está obligado a cotizar AFP, perdón, AFC, salud y lo que las mutualidades correspondientes. Muchas gracias. Lo que queda exento es de pagar la AFP. Pero tiene que hacerse con el documento respectivo, ¿ya? Y con la exención y con presentar los documentos de la AFP respectiva que se va a afiliar para que le entreguen el documento y le llegue la copia de la exención de cotizaciones al empleador. Mediante no le llegue la copia de exención de cotizaciones, tiene que cotizarle. Si le cotiza y efectivamente no debía cotizarle porque está exento, eso se puede pedir después de contribución como pago en exceso. Voy a aprovechar de dejar el chat del grupo de remuneraciones de la Red de Recursos Humanos para que se mantengan conectados y puedan seguir conversando y preguntando también. Ya. ¿Más consulta? Dele nomás, estamos bien. Aquí estamos, los famosos subsidios estatales. Subsidios estatales, tenemos el subsidio al empleo joven, que es el empleador que lo otorga el CENSE, el bono trabajo mujer, que lo otorga el CENSE, el nuevo programa que se hace más del año 2020-2019, un poquito más atrás, ¿ya? De la experiencia mayor, que es la formación de puestos de trabajo a adultos mayores. O sea, aquí el CENSE y el Estado dan una bonificación por contratar gente, adultos mayores o pensionados, para efectos de incentivar la contratación de la gente mayor, ¿ya? El programa de aprendices, ¿ya? También ahí, si uno tiene contrato de aprendizaje, también puede postular algunas bonificaciones. El subsidio a la contratación de jóvenes, que es distinto al subsidio al empleo joven. El subsidio a la contratación de jóvenes es un subsidio que paga el IPS, ¿ya? Por tener trabajadores contratados, y le paga un porcentaje al empleador, ¿ya? Por tener cotizaciones para trabajadores que tienen ciertos periodos de tiempo cotizados en la AFP. Por lo tanto, es una bonificación que le paga al empleador, y al trabajador no le paga, sino que le deposita y le paga, le genera y le ingresa cotización a su cuenta individual, ¿ya? Y después tenemos la bonificación por mano de obra, ¿ya? Está dentro de los subsidios, pero es lo que esto otorga por personas contratadas en zonas extremas, y que esto lo paga la Tesorería General de la República, ¿ya? Ya. El subsidio al empleo joven, ¿ya? Fue una iniciativa orientada a los empleadores para que contrataran gente joven, y son personas que son jóvenes contratados entre 18 y menores de 25 años, o sea, 25 años de edad, pero son menores de 25, pero que tienen que tener ciertas características, que tienen que estar dentro del 40% de menores ingresos del país, deben estar inscritos en el registro social de hogares, ¿ya? Ahora, si el trabajador tiene más de un empleador, el beneficio se distribuye en la misma proporción y se le paga al empleador, ¿ya? Tiene obligatoriamente que a los 21 años tiene que contar con la licencia de enseñanza media, que eso lo verifica directamente el CENSE, ¿ya? La renta, aquí vienen los cortapisos que hay. El trabajador no debe tener una renta anual superior a 6.400.000, que es la cifra actual, ¿ya? Pero en forma mensual, como el pago es mensual al empleador, no debe superar los 535.148, ¿ya? Que sean trabajadores regidos por el Código de Trabajo, que tienen que tener el pago al día de las cotizaciones, y no trabajaron en una entidad del Estado, municipio o empresa que reciban un aporte superior al 50 o igual o superior al 50%, ¿ya? Por lo tanto, aquí es importante que todos los trabajadores que ustedes tengan entre 18 y 25 años, básicamente dice 24 años y 11 meses, ¿ya? Y que su renta mensual sea igual o inferior a 535.148 pesos, ¿ya? Pueden, y estando inscritos en el registro social de hogares, ustedes los pueden postular. Esto es un beneficio copulativo, ¿ya? Me explico, ¿ya? El beneficio lo recibe tanto el empleador como el trabajador,
¿ya? Por lo tanto, para que lo reciba el empleador, el trabajador debe inscribirse en el subsidio para el subsidio de empleo joven. ¿Ya? El Pedro, se escucha empleador, una alarma, no sé si es alarma, espera, si quieres apagarla con calma para que espera, puedan... lo que pasa es que hoy día justo hicieron un simulacro tsunami aquí en la zona. Espérame. Suena alerta de tsunami, te iba a decir, es un poco alarmante, para que puedas... Dudas, consultas, mientras Pedro se salva del tsunami. Ya veo que se están sumando varios y varias personas ya al grupo de WhatsApp, así que ahí van a poder quedar Ahora, conectados. ahora volví, disculpen. ¿Ya? Como les ¿Nos decía, salvamos? no, la ola aquí no me llega. Ya, ¿Ya? nos quedamos Como, tranquilos entonces. como les decía, ¿ya? Aquí es importante que toda persona, como les decía, el beneficio es copulativo, o sea, tanto para el empleador como para el trabajador, pero para que el empleador lo reciba, el trabajador debe inscribirse, estar inscrito en el CENSE para recibir el subsidio del empleo joven, ¿ya? El empleador, estando inscrito, ustedes se postulan, el sistema, ustedes no van a saber si el trabajador está inscrito en el registro social de hogares. Usted hace la postulación, se hace el ingreso, se hace todo, y el sistema automáticamente les va a decir, ok, trabajador ingresado, ya se acepta la postulación, o no tiene derecho al beneficio porque no está inscrito en el registro social de hogares. Y eso nosotros básicamente en la empresa que tenemos, nosotros le mandamos la información a la empresa y decimos, mire, por este trabajador usted no puede recibir beneficios porque no está inscrito en el registro social de hogares, por lo tanto, dígale que está perdiendo de recibir un beneficio él y por lo tanto, también puedo recibirlo yo por tenerlo contratado, por lo tanto, el beneficio también lo deja de perder el trabajador. ¿Ya? El bono trabajo mujer, lo mismo. Casi siempre son la diferencia, pero aquí parte, ya, entre 18 y 25 años, 24, 11 meses, son para todos, hombres y mujeres. ¿Ya? ¿Ya? Para el subsidio del empleo de trabajo mujer es para mujeres entre 25 y 59 años. Deben estar inscritas en el registro social de hogares, ¿ya? También pertenecer al 40% más pobre. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí el beneficio se paga en forma mensual al empleador y podrá obtenerse el beneficio solo por 24 meses. ¿Ya? La trabajadora debe estar inscrita en el registro de hogares, ser trabajadora dependiente, regida por el Código de Trabajo, los mismos beneficios, los mismos antecedentes que le decía anteriormente, y las rentas son exactamente las mismas, y deben estar al día en sus cotizaciones, ya, por el periodo que corresponda a la razón ser el bono. Si las cotizaciones no se pagan al Pedro, día, dígame. ¿qué ¿Sí? pasa qué pasa con las personas extranjeras? ¿Pueden recibir los beneficios? Sí, aquí es para todo lo que está contratado por el Código del Trabajo. Por eso, en la información por eso, al tener este servicio, ¿ya? La información que pide el CENSE es RUT, fecha de nacimiento y nacionalidad. ¿Ya? Y nosotros esa información se carga en los sistemas del CENSE y el CENSE verifica, lo primero que hace es verificar si la persona cumple con el primer requisito, la primera validación. Y cuando va a hacer el pago, porque el primer pago se hace a los 90 días, ¿ya? Verifica que por el periodo de cotizaciones, por el periodo que estabas postulando, ya fue cancelado y la cotización existe, y si no tuvo subsidio, si las cotizaciones fueron al día, etcétera, etcétera, y paga el beneficio, se lo paga tanto al trabajador como se lo va a pagar tanto al empleador, al trabajador como se lo va a pagar al empleador. ¿Ya? Y los trabajadores extranjeros también pueden inscribirse para trabajadores que tengan todos los requisitos de la ley y que tengan contrato de trabajo regido por el Código de Trabajo con todas las de la ley que cumplen, pueden inscribirse en el CENSE, si están inscritos en el servicio, en el registro social de hogares, pueden postular este beneficio y el empleador también los puede postular. No hay ningún problema. ¿Ya? Igual que el bono trabajo mujer. ¿Ya? Después viene el tema del programa del adulto mayor. Aquí lo dice que está. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí son 500, el Estado pone un cupo de 500 cupos disponibles en todo el país destinados a adultos mayores para que las empresas postulen. ¿Ya? Como ustedes saben que es muy baja los trabajos
que se le dan al adulto mayor, por eso puso cupos, digamos, para, ¿ya? Y aquí el CENSE dice que bonificará a la empresa por un monto equivalente al 60% de un ingreso mínimo mensual los primeros 6 meses y después bajará al 20%, ¿ya? Después, si optan por una capacitación, la empresa define y esta será bonificada por un monto de hasta 400.000 pesos por trabajador si lo entra en una capacitación a través de un OTEC, ¿ya? O sea, aparte de recibir el 60% por la bonificación durante los primeros 6 meses, ¿ya? Puede recibir un bono de hasta 400.000 pesos por entregarle una capacitación, ¿ya? ¿Mm? Después tenemos lo que es el aprendizaje, ¿ya? Que es un bono que lo paga, que en el fondo dice para trabajadores entre 15 y 25 años, a través de bonificación de un 50% de ingreso mínimo mensual y con un bono de capacitación de 400.000 pesos. Es muy parecido al de la experiencia mayor y los requisitos están acá abajo, y para personas con situación de discapacidad, límite de edad hasta los 26 años. Aquí la condición es que el contrato es de aprendizaje. Y como Luis lo dijo al principio, esto no genera pago de cotizaciones, ¿ya? Por si acaso, o sea, el aprendiz no se pagan cotizaciones previsionales para FC, ¿ya? ¿Mm? Los requisitos que tiene la empresa es ser contribuyente de primera categoría, etcétera, etcétera, y ahí lo que corresponde, ¿ya? Después tenemos el subsidio a la cotización del empleo del contrato joven, que es un subsidio que entrega directamente el IPS, ¿ya? Y que es equivalente a 1,5 ingresos mínimos en base a eso. Dice, tener contratados trabajadores entre 18 y 35 años, muy parecido al anterior, pero no son compatibles unos con otros, ¿ya? Si yo lo tengo en el subsidio del empleo joven, no lo puedo hacer postular para acá, ¿ya? Si lo tengo acá, no lo puedo postular al subsidio del empleo joven, ¿ya? Y dice, tener contratado trabajadores entre 18 y 25 que ganen un sueldo igual o inferior a 1,5 ingresos mínimos mensuales y que tengan al menos 24 cotizaciones previsionales. Todas estas validaciones, ¿cómo voy a verificar que tenga 21? Todas estas validaciones las hace directamente el IPS a través de su sistema y te va a decir si cumple o no cumple, ¿ya? Y tener enteradas las cotizaciones de seguridad social correspondientes al respectivo trabajador dentro de los plazos legales. Siempre exigir que las cotizaciones estén pagadas dentro de los plazos legales. Eso es importante. ¿Alguna pregunta hasta el momento, Ilia? Muchas, pero ya pregunté todas las que están en el chat. Ya, espérame. Vamos a las bonificaciones de las zonas extremas. Esta bonificación es un beneficio que otorga a los empleadores por contratación de mano de obra en la zona extrema. El empleador solamente voy a aprovechar. ¿Pueden Sí. escribir en el chat si es que esta conversación está llevando el ritmo que necesitan, si están entendiendo la Sí, información, si es un que diga, aporte, solamente para saber si hay alguien vivo en esta reunión, porque si no, para aclarar dudas al respecto y volver a la parte que me ponen un sí en el chat para saber que no estoy sola con Pedro. te están dando el sí, po. Si alguien me dice que sí, gracias. Sí, hay algo, sí, ya tenemos está la gente, Ya. está, y están aprendiendo, y Ya. estamos aquí muy claros, todos muy claros, están concentrados. Vamos Maravilloso. a uno de los puntos cruciales. Si ustedes son empresas que tienen gente contratadas en la primera, en la 15ª, en la 11ª, en la 12ª y en las provincias de Chiloé y Palena, ya ustedes tienen derecho, ya, y tienen sede de trabajo, tienen trabajadores trabajando en la zona y que residen en la zona y trabajan en la zona, tienen derecho a una bonificación por personas contratadas en zonas extremas. ¿Ya? Por lo tanto, esa bonificación equivale en estos momentos máximo como a 41, 42.000 pesos mensuales por trabajador. Es un pago mensual que hace la Tesorería General de la República por tener contratada gente en esta zona, ¿ya? El empleador debe tener sede y domicilio en la zona, al igual que los trabajadores. Las regiones son estas. Las bonificaciones se pagan a través de la Tesorería General de la República y corresponden al 17% de la remuneración imponible de los trabajadores con domicilio y trabajo permanente en las regiones y provincias beneficiadas. ¿Qué requisito debe tener? El trabajador por los cuales se pide la bonificación debe tener, como vuelvo a decir, debe tener domicilio y trabajo permanente en la zona afectada a este beneficio. Aquí hay una claridad
porque inicialmente se hablaba de tener domicilio y el domicilio se entendía que si tú aceptabas un trabajo y te tenías que ir a trabajar de viaje en Santiago y tienes que irte a trabajar y te van a hacer un contrato indefinido para trabajar en Arica, ¿ya? Tenías que trasladarte con todo, con familia y todo, ¿ya? Y por lo tanto eso se entendía como domicilio y tú te trasladas con cama y petaca para allá. Pero se hizo una claridad con respecto al tema del domicilio laboral, ¿ya? Que si un trabajador acepta un contrato indefinido para irse a trabajar permanentemente a una zona extrema, ¿ya? Sin necesidad de trasladar su familia, se entenderá que su domicilio, para efectos de estar afecto a la zona extrema, será el que tenga en esa zona, ¿ya? Sin necesidad de trasladarse con toda su familia, ¿ya? Y eso es una aclaración que se hizo a través de un documento que está en la página de la Tesorería General de la República también, donde dice la aclaración con respecto al domicilio y trabajo permanente en la zona afectada a este beneficio. ¿Ya? ¿Cuánto? Lo importante es que la persona, pues hablemos, está en la región de Arica, estamos en la primera región. Todas las personas que vivan dentro de la región, ¿ya? Están afectos a poder recibir el beneficio de la zona extrema. El empleador, ¿ya? Puede ser que una persona viva en Putre y tenga que ir a Iquique, no sé, para otra zona cercana a trabajar y se traslada, está afecto. Son todos los trabajadores que están dentro de la región y las comunas que están dentro de la región pueden usar ese beneficio. Yo no puedo ir de, un ejemplo, que estoy en Arica y voy a ir a Iquique. Ya ahí me salí de la región. ¿Te fijas? Yo tengo que tener residencia definitiva y permanente, de acuerdo a lo que conversamos, en Iquique para poder recibir el beneficio. Y el empleador lo puede recibir así. ¿Ya? Porque, ¿cómo puede una persona todos los días de Arica a Iquique trabajar, irse todos los días? No puede, ¿sí o no? ¿Ya? Pedro, preguntan, ¿realizan capacitaciones a empresas? Pueden contactar, obviamente, y llamar a los números que están acá, y sí, hacen... Nosotros, lo importante, casi siempre cuando nosotros hacemos capacitaciones o algunas inducciones con respecto a ciertos temas, siempre conversamos con la empresa, vemos qué temas necesitan que nosotros ahondemos o los capacitemos, pero sí, no hay problema, pero siempre van a ver cuál es la casuística, cuáles son los temas a tratar que quieran ver ellos, digamos, ¿ya? Porque si hay temas más en profundidad, ¿ya? Los tenemos que ver si los podemos abordar. Nosotros, ¿qué nos caracteriza? Que nosotros siempre somos bastante amplios y abiertos y sinceros en el sentido de decirle, ¿podemos o no podemos? No podemos decir, sí, te lo hago, pero al final no cumple y no te lo puedo hacer. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros, si tú me planteas tu situación, tu casuística, nosotros básicamente te vamos a decir si efectivamente sí lo podemos hacer, te podemos dar la guía, cómo hacerlo, qué es lo que puedes hacer, cuáles son los tips que tienes que tener, cuáles son las casuísticas que tienes que tener claridad para poderla, para que no te afecte. ¿Ya? Pero es un tema que lo tienen que ver con el caballero que estuvo al principio. Consulta, ¿la bonificación de mano de obra es solo para el empleador o también para el empleado? Lo que pasa, a ver, aquí se cruzan dos situaciones. Esta es la bonificación para el empleador. Para el trabajador va por el lado de los impuestos y que es un beneficio tributario, ¿ya? Y que va por otro lado, ¿ya? Que es un beneficio que está normado y está regulado por el Servicio de Impuestos Internos por una rebaja tributaria para personas que trabajan en zonas extremas, ¿ya? Aquí está el beneficio abordado netamente para el empleador, ¿ya? El beneficio para el trabajador va por otro lado porque es una rebaja tributaria, ¿ya? Bueno, como decía, el trabajador debe tener las cotizaciones previsionales. Aquí sí, las cotizaciones tienen que estar pagadas al día. Si no pagan cotizaciones, no reciben el beneficio, ¿ya? Y si ustedes pagan las cotizaciones atrasadas y quieren recibir el beneficio posteriormente, no lo van a recibir. Tienen que estar las cotizaciones pagadas al día, ¿ya? Aquí, las actividades que se excluyen del beneficio de la zona extrema son, primero, el sector público, la grande y mediana minería del cobre y del hierro,
las empresas que en el Estado o sus empresas tengan un aporte o representación superior al 30%, ¿ya? Las empresas mineras que tengan contratados directa o indirectamente más de 100 trabajadores cada una, ¿ya? Las empresas bancarias, las sociedades financieras, las empresas de seguro, las empresas que se dediquen a la pesca reductiva, ¿ya? Las administradoras de fondos de pensiones, por ejemplo, las empresas pesqueras, en el cual su afán es el cultivo, pueden postular. Las de pesca reductiva no pueden hacer, ¿ya? Las administradoras de fondos de pensiones, las instituciones de salud previsional, las casas de cambio, las empresas corredoras de seguros, los profesionales, trabajadores independientes y aquellas personas contratadas en calidad de trabajadores de casa particular. ¿Ya? En caso de una persona contratada por más de un empleador, el beneficio podrá ejercerlo solo uno de los empleadores que corresponda, en el caso de discrepancia, el de mayor antigüedad en el vínculo laboral. Siempre aquí el que recibe el beneficio es el más antiguo. ¿Ya? Si yo tengo dos empleadores, el que va a recibir el beneficio va a ser el de más antiguo. Por lo tanto, en estos casos, casi siempre cuando no hay el beneficio, la tesorería se le tiene que aclarar con los contratos respectivos. Este contrato tiene esta antigüedad y este contrato, por lo tanto, la tesorería le dará acceso al que paga, al que tiene que... Por eso, cuando se ingresan los datos al sistema de la zona extrema, se ingresa la fecha del contrato. Y con esa fecha de contrato ellos dirimen y verifican correspondiente. Ahora, si tienen alguna ambigüedad, piden antecedentes. También deben excluirse los empleadores que en los últimos 6 meses anteriores al periodo del beneficio hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracciones a los derechos fundamentales del trabajador. Si por ese motivo ustedes tuvieron por alguna infracción, por un tema de este estilo, en los últimos 6 meses anteriores al periodo que van a recibir beneficios, no lo van a recibir. ¿Ya? Eso en ese sentido es bastante enfática. Los plazos para cobrar esto, por regla general, la solicitud para el cobro del beneficio debe realizarse por cada mes de remuneración o pago de cotizaciones. No obstante, si transcurre un periodo de tiempo que el empleador por alguna razón no cobró el beneficio, tenemos un plazo máximo de 5 años de antigüedad para poder cobrar este beneficio. Por ejemplo, ahora nosotros podríamos retroactivamente pedir todos aquellos casos en los cuales de septiembre del 2017 en adelante puede recuperar estos beneficios de zonas extremas. ¿Ya? Zonas beneficiadas. La región primera, la región de Tarapacá, Alto Hospicio, Camiña, Colchane, así, etcétera, etcétera. En la región de Aysén, en la región de Magallanes, en la región de Arica, Arica y Parinacota, en la región de los Lagos, que son las provincias de Chiloé y Palena. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la única diferencia que hay aquí es que están casi todas, pero menos Chiloé. Chiloé no está. ¿Ya? Cuanto nosotros, una vez le hicimos una pregunta y dijo, no, lo que pasa es que Chiloé es una gran comuna, por lo tanto no cae dentro de esto. Así que es raro. ¿Ya? Así que no sé si tienen dudas, yo les agradezco la atención que me dieron, las dudas se las aclaramos, pero ha sido un gusto haber contado con su atención, así que estamos atentos a cualquier consulta que ustedes nos puedan hacer. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Luis. Yo me veo pegada, pero no sé si es solo mi internet, no sé si se ve. Nuevamente, gracias por la presentación. Dudas, consultas, ya tienen, mira, brillante exposición. Mira qué palabra más buena. Mira qué palabra más buena. Entonces, los números de contacto acá están para que puedan hablar con el equipo. Como les contaba al principio, la verdad es que trabajar con Previgestión cuando estaba al otro lado ahí y me bloquearon todo la venta del sistema del mercado público y de la nada nunca supe qué pasó o cómo llegamos a esa situación. Bueno, ahora que ya tengo esta información, sé lo que pasó. Les dejo el grupo de WhatsApp también para que se sumen al grupo de remuneraciones y estén conectados. Entonces, evitemos, ojalá que nos pase, de que nos bloqueen, evitemos caer a DICOM, porque en serio que es muy lamentable tener que solucionar todos estos problemas. Un dato al margen, el próximo boletín es el día 13 de octubre.
¿Qué va a pasar el 13 de octubre? Me encanta cuando Luis nos está alertando. Se va a publicar el boletín correspondiente al mes de octubre. Ahora, como última acotación, los boletines se publican siempre en meses pares. ¿Ya? Se publican en abril, ¿ya? En junio, en agosto, en octubre y en diciembre. Son cuatro boletines al año. O sea, tenemos 4 posibilidades al año de caer en DICOM y no tenemos idea cuándo, porque a veces, además, lo que es terrible de este sistema, que es muy perverso, es que ni siquiera sabemos qué van a mandar a DICOM o qué organización es. O sea, es como, bueno, Luis siempre sabe, él dice, mira, viene Previrred, viene no sé, o sea, viene la AFC, viene la FP tanto, cada una tiene su maña. Como dato al margen, como hubieron cambios últimamente al sistema previsional en el tema del IPS, FONASA se desmarcó del IPS, ahora a contar de una fecha determinada, no me acuerdo si iba a contar de julio, ya en la planilla del IPS no se paga FONASA, se paga en una planilla aparte, ¿ya? Por lo tanto, FONASA va a empezar a hacer sus propios controles y va a empezar a generar sus propias cobranzas, ¿ya? Lo más probable es que dentro de estos meses va a empezar a llegar deuda de cobro por mora presunta de FONASA. Por lo tanto, nosotros también vamos a atacar ese tema para ayudarlos a cómo aclarar esas morosidades, ¿ya? Pero es importante en estos momentos el tema de cómo informa la mora presunta, FONASA, a través de su página, está en pañales, no es lo mismo. Usted a lo mejor se van a querer encontrar con lo mismo que tiene la AFP o alguna institución, está muy en pañales, pero nosotros ya hemos tenido algunos acercamientos con FONASA, pero van camino para allá para poder mejorar este sistema, porque te tienen que preparar para lo que pueda venir más adelante, digamos. Muchas gracias. Así es. Sale boletín, dolores de cabeza, así es que intenten tener previstas las distintas situaciones cada vez que esto sucede. Luis, palabras finales de parte del equipo de previsión. Solamente agradecer la invitación y la exposición de Pedro, que es súper clara en los temas puntuales. Obviamente a la Ilia, a la Carol, que me invitó también, ¿ya? Bueno, y cuenten con nuestro apoyo y cualquier consulta, bueno, como dice la Ilia, estamos siempre disponibles a responder, ¿ya? Así que no duden en contactarnos. Lo importante, disculpa Luis que te interrumpa, lo importante es que el caso en particular de esa persona que tenía dudas con el tema de los socios, sería bueno que nos hiciera llegar sus datos para poderlo ayudar en ese sentido, si efectivamente tiene que pagar o no tiene que pagar, y si pagó y no correspondía pagar, ayudarlo en ese aspecto, ¿ya? Para poderle ser un socio colaborador de ellos, digamos. Sí, sobre todo que hay como dice Pedro, hay una matriz que uno interpreta según la escritura. Y ahí uno se da cuenta si tiene que cotizar o no. Muchas gracias nuevamente. Cuando trabajamos juntos recuerdo que mi jefe quedó muy feliz. De verdad que más de una década estuve pagando las remuneraciones y hubo muchas cosas que se me pasaron y que no supe ajustar la plataforma, el sistema a distintos procesos, y recuperar todos esos millones hizo muy feliz a mi jefe. Por eso que pusimos hincapié en esta presentación para poder optimizar nuestro presupuesto. Después de la pandemia, como saben, turismo, que yo creo que estuve más de 12 años, estuvo muy afectado. Cortaron casi todas las asesorías y consultorías. Y entiendo que una consultoría que mantienen es justamente, cortaron muchas cosas, pero no dejaron de trabajar con Previgestión por la cantidad de dudas, inquietudes que van surgiendo y obviamente los beneficios que podemos ajustar y optimizar. Entonces, es súper, súper bueno, son muchos millones de pesos que se pueden recuperar y ojalá que, disculpa, o dejar de pagar. Sí. Y además dejar de pagar, porque obviamente si recuperamos es porque hacemos los ajustes también para el futuro. Yo tengo muy gratos recuerdos suyos porque corrí bastante por usted. Sí, estaba desesperada, o sea, es que de verdad estaba desesperada que nos bloquearan, no podíamos vender pasajes a todo el sistema público y teníamos viajes, habían conferencias internacionales, fue terrible, y era por un tema de mora presupuestaria. Yo juraba que no tenía deudas previsionales. Fue justo un encuentro que tenían con, no sé, no me acuerdo, un tema que venían los presidentes, no sé qué cosa, Chile. Sí, era tremendo. Fue un momento terrible que nos pasó y gracias, por
Por eso que trabajo con tanto cariño con Luis y Pedro y la Carmen, y ahora que se sumó también Gonzalo al equipo, porque sé que ustedes nos ayudan en los dolores del trabajo del día a día, independiente si tienen firmado o no un contrato. O sea, el compromiso que ustedes tienen con nosotros hicieron todo el trabajo sin siquiera, nunca tuvimos un contrato, nunca, no estaba nada, mi empresa no había aprobado presupuesto, no teníamos absolutamente nada, y me ayudaron genuinamente a solucionar este tremendo problema y corrieron harto. Así que gracias, aprovecho de agradecer esa pena que tuve, porque fue muy, muy doloroso el tener que bloquear que mi empresa estuviera bloqueada sin poder vender por esto, por un tema de mora presunta, fue terrible. Luis siempre está avisando en la red también, cuando vienen los boletines, se está informando qué instituciones, así que también gracias por esas alertas que siempre nos está compartiendo. Nos vemos en los grupos de la red de recursos humanos, se sumaron varias personas al grupo de remuneraciones que ahí también están para que se puedan seguir haciendo, puedan seguir planteando sus dudas e inquietudes. Carol, Aquí, Luis. disculpa, aquí Muchas gracias. lo que importante es que aquí se basa un poco lo que tú decías, para terminar, se basa en la confianza, ¿ya? Nosotros, si ustedes confiaron en nosotros, en esa oportunidad, nosotros todo lo basamos en la confianza. Por lo tanto, si ustedes tienen un apuro, una ayuda, nosotros tratamos por todos los medios posibles de solucionar su problema y se basa en la confianza. Si la confianza es lo importante, ¿ya? En ese sentido, si hay confianza, la lealtad siempre va a ser con los clientes. Muchas gracias al equipo, se Y pasaron. lo último, Ilia, para cerrar, que no se olviden siempre que los excesos siempre van a pagar todo la mora. Es decir, 95% de los proyectos que tenemos, que en la actualidad tenemos más de 600 clientes, los excesos son mucho más que las moras, así que no se asusten si tienen moras por pagar o moras por regularizar. Los excesos pagan el proyecto por completo. Oye, ¿se puede volver a mirar la presentación? Sí, va a quedar Sí. en Abra, así es que van a poder revisar la presentación, las grabaciones, la PPT. Ahora, Además, si quieren casos en particulares, los pueden hacer llegar en específico, no hay problema. O sea, compartimos el dato. Y sí. acá está el chat de bienestar, porque alguien preguntó que dice acá, podríamos tener un grupo de bienestar. Existe el grupo de bienestar, viene el congreso, anótense y regístrense en el congreso de bienestar, que viene el 26 de octubre, va a estar atómico, de verdad que va a estar hermoso, y para que también se sumen a esa iniciativa. Ya, nos vamos, porque Que esté tenemos muy que ir. bien, Muchas gracias, Cuídense Ilia, mucho, y que nos estén muy vemos bien. en dos miércoles más. que Nos estén bien, dejamos todos cuídense. invitados. Los bienestar Gracias. cada 2 semanas. Nos vemos Así es. Chao. Chao, Que estén chao. muy bien. para aprender juntos. Un abrazo, buen día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.